Bueno, si quieren comenzamos. Em, la doctora Araya me dijo que habláramos algo de cáncer gástrico. Yo obviamente no me voy a poner a hablar con ustedes que ya están haciendo una residencia de cirugía sobre qué es el cáncer, cuáles son los tipos más frecuentes, todo eso, porque eso es como bastante básico, ¿verdad? Y lo que sí quería compartirles es en estos momentos que estamos haciendo un poco la división del servicio en unidades funcionales, parte de la unidad a la que yo pertenezco es el digestivo alto y manejamos entonces el cáncer gástrico. Parte de las guías de manejo, por no decir protocolo, ¿verdad? Que ya incluye más cosas, pero que yo quería pues compartir con ustedes y para que no se, o sea, para unificar los criterios y que no haya que estar como con tanta duda a la hora de cuando se ingresa un paciente con este diagnóstico y clarificar esto es por eso que quise hacerla y ser este el tema eh, en cuanto al cáncer gástrico. Si tienen cualquier duda o así, me pueden pues obviamente preguntar. Sí, ok, entonces básicamente vamos a dividir lo que se le va a hacer al paciente justamente desde cuando se ingresa, ¿verdad? Algunas de estas cosas se van a cambiar en un futuro, pues, relativamente próximo, espero, porque no necesariamente el paciente va a tener que ingresarse, ¿verdad? Pero desgraciadamente en este momento, con las condiciones que tenemos, pues sí, la mayoría de cosas va a tener que hacerse con internamiento. Entonces, de momento, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, pues como yo siempre les insisto, ¿verdad? Una historia clínica y examen físico completos es muy importante y parte de lo del manejo va a ser, va a depender de constatar el estado clínico del paciente utilizando la clasificación de ECOG. Y pongo ECOG porque hay varios tipos de clasificación, ¿verdad? También está el Karnofsky y otros tipos de, de formas de clasificar a los pacientes con su estado clínico, pero me parece que la de COG es como la más completa y pues la más fácil de utilizar, ¿verdad? Entonces, presencia de datos clínicos de enfermedad avanzada, donde obviamente en el momento de, digamos, es muy importante diagnosticar si el paciente tiene ascitis, tiene un ganglio de Virchow, tiene un Sister Mary Joseph, ¿verdad? Un Blomer-Shelf, no es solo identificarlo, sino una vez que se identifica, coordinar inmediatamente la realización de la toma de histología confirmatoria, ¿verdad? No es nada más saber que está ahí, sino que pues lo que uno espera es que de una vez se diga que pues ya se hicieron los trámites necesarios para confirmar eso porque se va a necesitar para los pasos a seguir. Valorar la posibilidad de la ingesta de alimentos y de presentarse síndrome pilórico, inmediatamente se coordina con soporte nutricional para que el paciente tenga Mira, nutrición. Pedrito, ve que te quedaba material ahí, que a veces uno piensa que no le queda. ¿No? Bueno, este, eh, eso también les digo que es importante ver o sea, valorar de una vez cuando lo ve soporte nutricional y si ellos nos dicen que va a requerir una vía central. Si el paciente requiere una vía central, hay que ponerla inmediatamente, ¿verdad? No es algo que se deje para la guardia o que peor aún se le pida el servicio de Diana, centro. Diana, dame un toque que está activo uno de los micrófonos. Ay, soy yo, creo, sorry, ya lo voy a apagar. Sí, yo creo que sí, porque se oye el doctor Sánchez Cao. Ya lo quité, sorry. Dale. Ok, entonces, de una vez va a ver si va a necesitar una vía central y colocarla, ¿verdad? Eso, o sea, el plan de esto es como ir haciendo todo más continuo, ¿no? No ir esperando, que no hay que esperar a la visita para que se digan estas cosas, es como muy obvio, ¿verdad? Pero entonces, este es el plan de irlo haciendo todo como al unísono, ¿verdad? Entonces, esto es la vía central, si se va a ocupar, ponerla inmediatamente. Lo de la biopsia. Es importantísimo tener, porque a veces tenemos un paciente que se le está haciendo toda la gestión para la cirugía y todo, y resulta que no tiene biopsia, ¿verdad? O que la biopsia se la hicieron privada, pero no está, o no se tiene claro si va a estar o no. Acordémonos que no es infrecuente que eventualmente uno de los tumores sea un linfoma, ¿verdad? Y entonces no se va a ocupar la cirugía. Entonces,
Si el paciente no tiene biopsia o no se tiene claro que tenga la biopsia, pues obviamente inmediatamente hay que gestionarla, ¿verdad? Y también muchas veces pues tenemos pacientes con endoscopías tanto de la institución como privadas que no indican propiamente la ubicación del tumor exacta, ¿verdad? Nosotros sabemos que pues eventualmente para los gastroenterólogos no es tan importante decir propiamente dónde está ubicado cada tumor, pero para nosotros, para el planeamiento quirúrgico, ¿verdad? Y para ciertos tumores, por ejemplo los de la unión cardioesofágica, pues es indispensable saber justamente dónde se encuentra el tumor. Entonces, si no es clara la ubicación en los estudios que se tienen, hay que coordinar inmediatamente una nueva endoscopía. Y como les digo, esto es como que se hace al principio, no puede irse quedando ahí y el día antes de la cirugía no tener ese estudio. De los laboratorios, pues como siempre, hemograma, pruebas de coagulación, grupo IRH, función renal, función hepática, electrolitos, albúmina, prealbúmina, CONUT. Y es importante el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9 porque esos son los dos marcadores con los que se sigue al paciente posoperatorio y es muy bueno tener un estudio inicial para saber con qué empezó el paciente. La evaluación preoperatoria a todo el paciente que lo requiera, solicitar la tomografía de, como ya sabemos, tórax, abdomen y pelvis. Y si en el estudio inicial y en la historia clínica, examen físico, el paciente tiene, pues no sé, datos de que pueda tener enfermedad metastática a otro sitio, pues ahí se incluiría ese otro sitio, como por ejemplo el sistema nervioso central, columna o algún otro sitio que sea necesario. Las valoraciones, como ya saben, ¿verdad? Esto es bastante como repetir, pero nunca está de más. Soporte nutricional, el servicio de hematología. Acuérdense que estamos haciendo o intensificando mucho la parte de evitar transfusiones innecesarias, ¿verdad? Entonces, si hablamos de, según las guías que se habían revisado, ¿verdad? De una hemoglobina en 13, ¿verdad? Para llevar a un paciente sala como lo ideal, realmente prácticamente el 90% de los pacientes que llegan a internarse, ninguno tiene 13, ¿verdad? Siempre, como mucho, andan en 11 y la mayoría andan en 8 o 9. Entonces, hacer una interconsulta del servicio de hematología para el uso de hierro parenteral y si el paciente tiene tolerancia a la vía oral, no tiene síndrome pilórico, pues de una vez le iniciamos el hierro vía oral, aunque sabemos que tarda mucho más la absorción, pero por lo menos, o sea, no se pierde nada básicamente con eso. El servicio de hematología ya está enterado de esto, hicimos una reunión con ellos, una sesión en donde se revisó el tema y bueno, no sé si han dado cuenta, pero últimamente, más o menos desde hace unos 2 meses para acá, pues cuesta un poco menos, digamos, que ellos resuelvan. Inicialmente la verdad es que ellos no tenían ni idea de este manejo que le estábamos dando y entonces por eso era tanto el problema de que no, básicamente no nos ayudaban en eso o no entendían cuál era el punto de nuestra interconsulta en ese sentido. Pero ya hicimos un acercamiento con ellos y eso pues siento que se ha arreglado. El servicio de terapia respiratoria para el inspirómetro, ¿verdad? Que se debe tener desde antes de la cirugía. Ok, bueno, lo lamento, aquí estoy cuidando a mi chiquita, entonces, sorry. Una vez que se tiene el estadiaje inicial, ¿verdad? Están esas 3 opciones. El paciente puede ser sometido a gastrectomía de entrada o puede ser sometido a tratamiento perioperatorio o ser un paciente que va para una terapia paliativa. Ese paciente que va a ser sometido a gastrectomía de entrada, pues se tiene el paciente que tiene una enfermedad T1, N0, M0, que no sean candidatos para resección endoscópica. Eso después de lo de la resección endoscópica, probablemente el doctor Rodríguez le va a hablar porque le está haciendo las guías de esta entidad. Que tenga un ECOG 2 o 3. ¿Eso qué significa? Que el paciente no esté en una buena condición clínica para recibir el tratamiento perioperatorio, aun cuando lo requiriera. Paciente con enfermedad avanzada, pero que su ECOG no se lo permite, pues entonces se podría hacer gastrectomía de entrada, siempre y cuando no, ya vamos a ver, no sea de los paliativos. Que tenga síndrome pilórico, porque es indispensable para recibir un tratamiento perioperatorio que el paciente tolere la dieta. Que tenga sangrado anemizante no controlable,
perdón, que, bueno, digamos que no sea controlable, pero que no tenga enfermedad metastásica, porque ya vamos a ver después que el sangrado anemizante no controlable que tiene enfermedad metastásica es un paciente paliativo y ese paciente paliativo se va a manejar diferente, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahora después. Entonces, básicamente, cuando se tienen estos pacientes, porque yo a veces veo que se pasa la visita y como que no queda muy claro qué se va a hacer y pues presenta uno el caso y a veces no es completa la presentación y todo, entonces estos son los pacientes que van para gastrectomía de entrada, ¿ok? El paciente mayor de 70 años. Aquí hay unas excepciones, ¿verdad? Evidentemente. Los pacientes mayores a los que les hemos dado perioperatoria son de 70 a 71 años. Hubo un paciente que era maratonista, que tenía 75 años, que igual se le dio y el paciente lo toleró, pero son pacientes que se deben discutir en una sesión multidisciplinaria porque la verdad es que el rango de decir 70 no es contraindicación absoluta, digamos. Va a depender más del estadio clínico del paciente, por eso se puso primero la parte del ECOG. Y el paciente con enfermedad perforada o penetrada a otro órgano. ¿Quiénes van para tratamiento perioperatorio? Bueno, van tratamiento perioperatorio cualquier T2 en adelante o cualquier T que tenga ganglios positivos y que no tenga enfermedad metastásica a distancia. ¿Ok? El paciente con ECOG 0 o 1, ¿verdad? Y eso quiere decir, el ECOG 0 es que está completamente, no ocupa ninguna ayuda para ninguna cosa, perfectamente se moviliza, se vale por sí mismo. El 1 puede tener alguna necesidad, no de ayuda propiamente, pero puede tener comorbilidades siempre y cuando estén controladas. El paciente que tolera adecuadamente la dieta, como dijimos, con síndrome pilórico no se puede recibir tratamiento. Sin enfermedad anemizante no controlable. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene una hemoglobina en 9, 10, pero que eventualmente se puede compensar con el hierro y se le puede eventualmente hacer una transfusión, pero que no es una enfermedad importante de anemia, ese puede recibir perfectamente perioperatorio. Sabemos que es un paciente que va a estar en control en oncología médica, entonces no es como que va a estar a la libre. Y como les dije, lo de previo, la edad menor o igual a 70 años, siempre y cuando no sea ese grupo de pacientes que se escapan y que tienen una muy buena condición clínica, aunque sean mayores de esa edad. ¿Y quiénes van para el tratamiento paliativo? Pues va para el tratamiento paliativo el paciente con enfermedad metastásica confirmada, a excepción de ciertos pacientes muy seleccionados que esos se derivarían de la sesión multidisciplinaria, que son pacientes con enfermedad metastásica a un único órgano que eventualmente pueda ser resecada, que son casos, como les digo, que solamente que se decían en sesión multidisciplinaria se podrían como aceptar como no paliativos. Cuando la enfermedad es irresecable, cuando tienen pacientes con un ECOG mayor a 3 y pacientes con un sangrado anemizante y enfermedad metastásica a distancia. Esos pacientes son los que se tratan con radioterapia hemostática, ¿verdad? Y no con cirugía. No necesariamente estos pacientes para tratamiento paliativo quiere decir que no se les va a hacer nada, porque por ejemplo los pacientes de enfermedad irresecable muchas veces requieren una derivación gástrica, ¿verdad? Y esos pacientes sí se les hace la derivación previo al egreso, ¿verdad? Entonces, en el paciente a quien se le va a hacer una gastrectomía, el plan va a ser el siguiente. Preoperatoriamente, optimizar el estado nutricional, optimizar los niveles de hemoglobina, como ya les mencioné, con el servicio de hematología y todo lo que se pueda hacer para evitar transfusiones innecesarias. Mejorar el estado funcional, compensando cualquier comorbilidad que pueda tener el paciente, sea si es necesario que lo vea terapia física, cardiología, cualquier otro servicio de apoyo. La espirometría, como les dije, desde antes de la cirugía. Solicitarle a los pacientes, que esto es una cosa que siempre se les olvida a todos, ¿verdad? Que es donantes de sangre. Una gastrectomía per se no debería pues sangrar mayor cosa, pero ya sabemos que es un procedimiento mayor y que eventualmente puede que el paciente requiera, no solamente en el transoperatorio, sino en el postoperatorio, alguna transfusión. Y el banco de sangre siempre está depletado, entonces tenemos que pedirle por lo menos unos 4 donantes de sangre a cada paciente. Una valoración por oncología médica,
para ver si ellos necesitan o quieren que se les coloque durante la cirugía un catéter, ¿verdad? Esto es lo de si el paciente requiere catéter o no, ellos toman en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la condición del paciente y también el lugar donde vive el paciente. Ellos no pueden, el catéter portacat se usa justamente para recibir una infusión continua de un medicamento que se llama 5-fluoracilo. Como siempre les digo, ustedes no son eventualmente oncólogos o tal vez no vayan a hacer eso, pero si tratan cáncer tiene que saberse el único medicamento, básicamente el de más larga data de toda la quimioterapia del tracto digestivo, que es el 5-fluoracilo. Entonces, ¿por qué se le pone el catéter? Se le pone el catéter porque ahora hay unos infusores estilo el VAC que se lleva para la casa, que se ponen, se colocan en el sitio del catéter y el paciente se lo lleva propiamente para la casa y está infundiéndole la quimioterapia 24 horas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué depende de dónde vive el paciente? Porque si vive muy lejos, no está, igual que los VAC, se pueden empezar a activar las alarmas y todo, y el paciente tendría que ir al hospital. Si queda muy lejos, no pueden hacer esto. Entonces, todas esas cosas, oncología médica las tiene en cuenta para solicitar o no un catéter. Y la verdad que da mucha pena cuando a veces el paciente se va para la casa, llega a oncología y le mandan a uno una referencia a un paciente que se operó hace menos de 2-3 semanas que ocupan un catéter, ¿verdad? Entonces esas cosas no pueden pasar. Además, en caso de tener el paciente restos alimentarios, hay que colocar una sonda nasogástrica para drenaje y lavados. Sí es muy importante, revisamos muy bien las guías ERAS y todo, ¿verdad? Ustedes saben que todo lo que son sondas están, pues, básicamente se intentan no colocar, ¿verdad? Pero bueno, también cualquiera que ha entrado a una cirugía, un síndrome pilórico y que tiene un montón de restos alimentarios sabe pues lo difícil y también hasta peligroso que es llevar a un paciente con un estómago tan retencionista a sala, ¿verdad? Entonces, sí está indicado pues en el preoperatorio ponerle una sonda para poder hacerle lavados y drenar ese estómago. Un segundo, perdón. Disculpen. Ok, entonces, previo a la cirugía, nada de oral por 8 horas, exceptuando la administración de maltodextrinas, que como ustedes ya saben, se le da al paciente la noche antes del procedimiento y también 2 horas antes del procedimiento. Siempre, obviamente, cuando el paciente tenga capacidad de, o sea, no tenga síndrome pilórico, ¿verdad? Si tiene síndrome pilórico, pues no se le dan las maltodextrinas. Las medidas de compresión neumática, la antibiótico-terapia profiláctica, que siempre le damos justo, esto no es el día antes, sino horas prequirúrgica, ¿verdad? Reservar los glóbulos rojos u otro hemoderivado si el paciente así lo requiere. El consentimiento informado claro del paciente, donde se le explique qué es lo que se le va a hacer, ¿verdad? Y una cosa muy importante que yo le he visto, que ha hecho pues un cambio en cuanto al manejo postoperatorio del paciente, es hablar con él bien claro en la tarde anterior y explicarle no solo qué se le va a hacer, sino también lo que se espera de él o ella en el postoperatorio inmediato. Y es que básicamente inicia una deambulación temprana y una alimentación temprana. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de pacientes que son sometidos a una cirugía pues tienen la idea, ¿verdad? Esta romántica de que el paciente va a estar acostado en una cama, convaleciendo, ¿verdad? Y días de días en el hospital y esa no es la idea. La idea es que el paciente desde el día antes o días antes sepa que se espera que se levante tempranamente, que se le va a iniciar la alimentación tempranamente y que tiene que reiniciar tempranamente la inspirometría que ya sabe cómo se usa. Y lo de siempre, los antihipertensivos en la mañana del procedimiento, a quien lo requiera. Durante la cirugía fuimos un poco más allá de inclusive hablar de las cosas que nosotros proponemos para unificar un poco todo lo que es un poco técnica, ¿verdad? Y manejo transoperatorio. Entonces, mucho del protocolo ERAS, ¿verdad? Habla de lo que es toda la analgesia multimodal y de evitar náusea y vómito desde el transoperatorio, ¿verdad?
Entonces, si nosotros vemos, ellos en ese momento le están medicando a los pacientes y es muy importante tener una comunicación muy directa con el anestesiólogo, ¿verdad? Hablan de todo lo que son eventualmente, a veces pues nos ponemos un poco inquietos cuando pasan y pasan las horas y no hemos empezado la cirugía, pero la verdad es que todo lo que son los bloqueos que ellos hacen, ¿verdad? La colocación de catéter y esto, pues la verdad el paciente y el procedimiento en sí se va a ver beneficiado, pues entonces hay que tener un poco de paciencia y dejar que ellos pues hagan lo suyo, ¿verdad? El uso de calentador estricto y las medidas de compresión, como dijimos. Esto, las incisiones pequeñas, pues en ERAS básicamente ellos quieren ir mucho a la tendencia en lo que se pueda, ¿verdad? De cirugía mínimamente invasiva o con incisiones pequeñas, no propiamente necesita ser mínimamente invasiva. Nosotros, por una u otra razón, pues hemos dejado un poco de lado la parte de la gastrectomía laparoscópica, pero eso es una cosa que queremos ir implementando. La gastrectomía laparoscópica es el gold standard para pacientes con cáncer gástrico temprano, por eso lo pongo ahí con negrita, porque no es que no se pueda hacer en avanzados, pero para uno hacerlo en cáncer gástrico avanzado sí ya tiene que tener pues una curva adecuada en pacientes con cáncer gástrico temprano. Y por lo menos en el servicio no es, pues la mayoría de nosotros no tenemos esa curva hecha con el cáncer gástrico temprano, sí lo queremos iniciar, pero eso es lo que está indicado en las guías pues internacionales. Ahí obviamente los japoneses, coreanos y chinos tienen más de 30 años de estar haciendo gastrectomías laparoscópicas para sus pacientes con cáncer gástrico temprano, que ellos sí tienen muchos. Entonces, obviamente, pues no tienen ningún problema en hacerlo también en avanzados, pero inclusive ellos están todavía en estudios de validación con respecto a eso, ¿verdad? Desde la entrada, como siempre, los que han entrado a las gastrectomías con nosotros, ya se sabe que se hace un lavado peritoneal o en caso de que haya líquido presente, se toma una muestra para citología. Es muy importante que en la nota, o sea, en la hoja, en la solicitud de la citología sea claro si es un lavado peritoneal o si es líquido acítico encontrado en el peritoneo, ¿verdad? Porque son diferentes para la parte de pronóstico. Igual, después explorar diligentemente la cavidad para descartar la presencia de enfermedad metastática a distancia y la resecabilidad tumoral. Usar una técnica adecuada para que sea un mínimo el sangrado transoperatorio. La verdad es que, como yo les dije previamente, o sea, la gastrectomía, pues la verdad, bien hecha, no es una cirugía que eventualmente tenga que tener sangrados así terribles, ¿verdad? Obviamente puede haber alguno, siempre hay sitios, hay vasos importantes, ¿verdad? Cuando se hace la disección ganglionar, pues siempre se tiene que dejar bien limpia la arteria hepática, todas estas cosas que son cosas que eventualmente pueden sangrar, o si el tumor involucra alguna de estas estructuras, pero la verdad es que no debería haber un sangrado así importantísimo, y eso depende mucho de la técnica que se use. En cuanto a la disección ganglionar, pues en cuanto a la disección ganglionar vamos a hacer un D1 plus en pacientes con enfermedad clínicamente T1N0 M0, ¿verdad? Está aconsejado hacer un D1 pues en una condición clínica que el paciente eventualmente no se vaya a beneficiar porque sea desfavorable, ¿verdad? Y no se vaya a beneficiar de una disección mayor. Y el D2 es el que es considerado como el gold standard para la enfermedad mayor o igual a T2 o ganglio positivo. O sea, cualquier cáncer gástrico avanzado que el paciente pueda tolerar y que tenga una sobrevida pues que se vea mayor, el D2 es el que está indicado. ¿Qué tipo de reconstrucción? Bueno, la reconstrucción tampoco nos vamos a meter demasiado, obviamente, con el criterio de cada cirujano, pero sí se aconseja, queda, bueno, eso libre, ¿verdad? Pero se aconseja la YDRU, que la YDRU, la verdad, es lo que se ha visto que tiene mucho menos incidencia de reflujo biliar postoperatorio. Hay gente que habla del Billroth 2 y el Omega Brown, pero no es superior a una YDRU en cuanto al reflujo biliar, eso ya está comprobado. Y además el otro problema es los pacientes que hacen síndrome de dumping, ¿verdad? Que cuando un paciente hace un síndrome de dumping muy, muy serio, pues lo que se está indicado es convertirlo a YDRU. Entonces, pues si se puede hacer YDRU de entrada sería lo ideal.
En cuanto al uso de drenajes, eso obviamente, como siempre, también queda a criterio del cirujano, pero según las guías internacionales ERA, se aconseja su uso solamente en caso necesario, así como también el tiempo para que sea retirado, que sea el mínimo requerido. O sea, no se recomienda dejar drenos ahí por mucho, mucho tiempo, nada más, digamos, vigilando esto, eventualmente fugas. O sea, igual que el uso de sondas, como les dije previamente. Las guías internacionales ERAS no aconsejan ningún tipo de uso de sondas, ¿verdad? Principalmente dicen que son claros en que no se use una sonda para descompresión. A veces en tiempos previos, ¿verdad? Pues se pensaba que el hecho de tener una sonda nasogástrica drenando el estómago, pues iba a descomprimirlo y esto iba a hacer que fuera menos probable que se hiciera una fuga, ¿verdad? Pero esto la verdad que se ha comprobado que no es necesario. Si eventualmente uno quiere pues descomprimir el paciente, lo que tiene que insistir más bien es en deambulación temprana, que el paciente pues más bien no esté acostado demasiado tiempo, se puede usar algún medicamento tipo Dislep y esto para mejorar el tránsito gástrico, pero no usarlo, no, que las ondas más bien encaman al paciente y van pues en detrimento de todo lo que es una recuperación más rápida. En los únicos momentos que eventualmente dicen que puede eventualmente usarlas es cuando se usa, y principalmente son las nasoyorginales, para una alimentación muy temprana. En cuanto a la colecistectomía, la verdad, esto es un tema que no siempre se toca, pero sí quisimos tocarlo porque la verdad está indicada en la presencia de colelitiasis asociada, obviamente. No sé si alguno ha tenido que entrar a hacer una colecistectomía en un paciente gastrectomizado que no se le hizo colecistectomía. No es simple, más si ha sido una enfermedad avanzada en donde se ha hecho una disección ganglionar, ¿verdad? Todo eso está muy, muy pegado y es bastante incómodo, ¿verdad? Y también además de un 30% de pacientes que hacen colelitiasis por la denervación que se hace durante la gastrectomía. Entonces, en otros casos, como les digo, queda a criterio del cirujano, pero se recomienda en casos de cuando la enfermedad es potencialmente curable y se tiene una larga expectativa de vida. Un segundito, perdón. Bueno, disculpen, los que tienen niños entenderán y cuando los tengan, si no, otra vez. Ok, espécimen quirúrgico. Entonces, una cosa indispensable, que la solicitud a patología o la boleta de patología esté completa. Yo, pues, me parece que debe ser llenada por el cirujano, pero tampoco nos vamos a meter pues tantísimo en eso. Lo que sí es que se tiene que asegurar de que esté completa. Eso es súper importante, que el patólogo sepa si el paciente recibió o no tratamiento preoperatorio y otros datos relevantes en cuanto al envío de la pieza, ¿verdad? Siempre acostumbramos a abrir la pieza quirúrgica para poder valorar los márgenes, hacer las medidas respectivas, ¿verdad? Si hay cualquier duda de que un margen esté o no comprometido, se tiene que enviar una biopsia por congelación en ese momento. Y la otra cosa en que hemos insistido, pues últimamente, principalmente porque patología así nos lo ha hecho saber, es en cuanto a la fijación de la pieza. A mí me gusta usar los alfileres, ¿verdad? Y colocar la pieza en un estereofón. Esto se usaba antes más que todo cuando estaba nuestro jefe, el doctor Vega, para cáncer gástrico temprano, pero la verdad es que ayuda a cualquier tipo de cáncer. Más, por ejemplo, como algunos, digamos, yo tengo, por ejemplo, día de sala los viernes, y entonces cuando usted, no sé si ya han visto lo que hacen con la pieza la echan normalmente en una bolsa, ¿verdad? Y la fijan con formalina. Las piezas que salen un viernes quedan todo el fin de semana en esa bolsa y así es como se fija la pieza, ¿verdad? Entonces el lunes cuando agarran esa bolsa con esa pieza, pues ustedes se pueden imaginar la calidad de cosa terrible que encuentran los patólogos, tienen que empezar por estirarla, los márgenes ya no pueden ser bien determinados porque se encogen por la formalina y entonces esto hace que se dificulte muchísimo más la valoración por ellos. Yo me he dado cuenta desde que los estoy enviando pues en ese tipo de fijación
que inclusive los reportes son mucho más rápidos, ¿verdad? Porque cuando ellos reciben la pieza, pues está fijada en una forma muy adecuada y lo único que tienen que hacer es cortarla. Posterior al procedimiento, pues entonces todo lo que es ERAS habla de iniciar la alimentación tempranamente, pero bueno, en las primeras horas se puede usar soluciones balanceadas, ¿verdad? No se recomienda el uso de solución de suelo salino al punto 9 porque se está o sea, tienen peor resultado los pacientes y lo que sí se dice es que se suspendan lo antes posible. Como les dije antes, la optimización de la analgesia, ¿verdad? En conjunto con el servicio de anestesia y evitando las dosis repetidas de Voltaren. Esto lo habíamos revisado cuando revisamos algo de las incidencias de fístulas y fugas intestinales en anastomosis. Y el Voltaren sí se sigue repitiendo como uno básicamente la INE que tiene más relación con una eventual fuga en anastomosis. En ese momento habíamos revisado que también se recomendaba, ¿verdad?, la parte de hiperoxigenar al paciente, no sé si lo recuerdan, pero revisando ahora nuevamente las guías y también conversando con el doctor Sánchez Suen, que nos ayude en esta parte, la parte de la hiperoxigenación no está indicada ya, eso más bien hace una vasoconstricción importante, ¿verdad? Y ustedes saben que siempre que hay vasoconstricción, pues de los sitios que más sufren es la circulación esplácnica. Entonces, la verdad, la hiperoxigenación no está indicada. Nuevas noticias. Evitar y tratar apropiadamente la náusea y el vómito. Los antibióticos básicamente se dejan en las primeras 24 horas o según sea determinado por el cirujano, esto por si durante el procedimiento hubo algún tipo de contaminación importante o alguna otra cosa, digamos, fuera de lo normal. La movilización temprana, como ya les dije, que desde antes de la cirugía el paciente lo tiene que tener claro. Tromboprofilaxis, importantísimo. El control estricto de la glicemia. Y una cosa en lo que yo insisto mucho es no realizar rutinariamente los laboratorios. ¿Esto por qué? Porque realmente, como yo les dije, pues la verdad una gastrectomía, pese a que es una cirugía mayor y todo, pues si el paciente ha estado bien estable durante la cirugía, ha tenido una buena diuresis, no hubo un sangrado importante en el transoperatorio, la verdad que unos laboratorios a las primeras horas de posoperatorio no van a aportar nada. Diferente, obviamente, si hubo algún problema durante la cirugía y pues entonces sí se quiere mantener algo chequeándose. El reinicio temprano de la inspirometría, como habíamos hablado antes, retirar lo antes posible lo que son sondas, drenajes y demás. Y evitar y tratar el hilio posoperatorio tempranamente. En cuanto a la alimentación, proponemos iniciar la vía oral al posoperatorio 1 en todos los pacientes. Los únicos que eventualmente se pueden tomar y que queda a criterio del cirujano son aquellos que tienen gastrectomía total con esofagectomía distal, en donde queda el criterio del cirujano, pues cuando lo quiere empezar siempre se solicita que sea tempranamente, pero a veces se quiere realizar un trago con medio soluble para empezar la dieta y avanzar la dieta diariamente. Esto obviamente pues con respecto a la condición clínica del paciente, ¿verdad? Y al egreso de este paciente, el egreso va a ser en el momento que se determine por el asistente, ¿verdad? Bueno, sí quedamos todavía con lo de los exámenes en el día 3, hacer la PCR, eso pues nos ha ayudado y por lo menos generalmente, por dicha, en los últimos, no sé, tal vez meses y años, los pacientes de gastrectomías están egresando casi siempre en el posoperatorio 4, entonces ese examen del día 3 sí nos ha ayudado como para ver una idea de cómo está el paciente, eso además de obviamente la condición clínica, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, en el momento del egreso, cuando el que pase visita así lo determine, se debe tener una valoración por nutrición. Eso es muy importante porque los pacientes gastrectomizados siempre tienen mucha duda y muchos problemas, principalmente los de gastrectomía total, de ver cómo se alimentan. Eso le genera mucha ansiedad al paciente y sí, la verdad es muy importante que sean valorados por nutrición, no soporte, nutrición, para que les den más o menos las indicaciones que ellos van a requerir en cuanto a tamaño, las porciones y todo esto. La tromboprofilaxis. Yo he venido insistiendo en los últimos meses, ¿verdad?
que es indispensable. El paciente no puede egresarse, la verdad es que después de ninguna cirugía de neoplasia, ¿verdad? Pero no puede egresarse sin la tromboprofilaxis. Y como en el hospital lo que tenemos es el Clexane, ¿verdad? Dosis de 40 miligramos subcutánea generalmente mandamos 21 días, que es básicamente completar casi el mes de tratamiento junto con el tiempo que estuve internado. Y debe llevar referencias a cirugía general. Lo ideal es que se hable con el cirujano que está, pero si no, en un plazo no mayor a un mes, ¿verdad? Con el cirujano a cargo, ¿verdad? El asistente a cargo, aunque la haya hecho evidentemente el residente o alguna otra persona, pues el cirujano que esté a cargo es el que tiene que recibir y valorar ese paciente. A oncología médica es importante mandarlo más o menos a un mes. Siempre insisto en esto porque a veces, acuérdense que para uno recibir tratamiento con citotóxicos tiene que tener heridas completamente cerradas, no puede llevar ningún drenaje y tiene que tener pues una buena condición clínica. Entonces, si ustedes mandan a un paciente a las 2 semanas a oncología médica, para empezar no va a estar el reporte de la biopsia, entonces le van a dar una cita en un mes. Ya iba a ser mes y medio de que el paciente no tiene tratamiento. Y para seguir, muy probablemente el paciente todavía no tenga una condición muy adecuada e inclusive podemos pasar por la pena de que ellos nos digan que no lo ven en condiciones de recibir tratamiento. Entonces, generalmente es ideal que si lo vamos a ver antes, lo veamos nosotros los cirujanos antes y que la cita oncología sea en un mes. Igual, como les dije, una referencia a nutrición o soporte dependiendo del paciente. Si es un paciente que está muy pues desnutrido y eso, pues lo ideal sería que lo vea soporte y si no, a nutrición es más que suficiente y pues la de siempre de curaciones o retiro de hilos. Ok. Entonces, en cuanto al paciente que va a ser sometido al perioperatorio, ya vimos cuáles son los pacientes, ¿verdad? Los que tengan una buena condición clínica, los que tengan enfermedad ganglio positivo o T2 en adelante. A estos pacientes se tiene que asegurar de que tengan una vía de alimentación adecuada. Esto a veces es difícil porque, digamos, justamente estas semanas tuvimos un caso de un paciente que nos dijo que sí, que toleraba, de hecho la endoscopía pasaba y todo. Le hicimos la laparoscopía, le pusimos el catéter, llega a oncología y dice que no come absolutamente nada. Entonces, claro, me llama el oncólogo diciendo, ¿qué pasó? Pero bueno, como les digo, hay que insistir y ver que realmente el paciente esté tolerando la dieta. Nosotros vamos a empezar, llevamos 2 años tratando de hacer una sesión para cáncer gástrico en conjunto con oncología y los otros servicios, ¿verdad? Pero no hemos, pues la verdad, tenido mucho apoyo en ese sentido. Entonces ya dijimos que alguien la tiene que empezar y la vamos a empezar nosotros. Todavía está por decidir el día que se los vamos a decir, pero va a ser, digamos, una hora, muy probablemente un día en la mañana o al mediodía, para por lo menos presentar los casos que están en el salón y valorar qué es lo que se va a hacer con cada caso. Entonces eso les estaré informando la fecha. Una vez que ya se tenga todo listo, se hace la solicitud de sala de operaciones y se tiene que explicar claramente el procedimiento que se va a realizar, ¿verdad? Es importante que se diga que se va a poner un catéter, es importante que se diga que se va a hacer la laparoscopía y todo esto porque acuérdense que propiamente para la parte de programación se requiere saber el tiempo y lo que se vaya a poder durar, además de que se requiere el arco en C. El consentimiento informado del paciente, obviamente, y cuando ya eventualmente sea el momento del egreso, pues las mismas referencias que vamos a tener. En este caso, cuando es una laparoscopía y el plan es el catéter, el tratamiento perioperatorio, aquí sí se refiere a oncología médica en 2 semanas. Esto sí está bien claro en las guías, que son las que yo lo voy a pasar para el asunto de esta presentación, no lo puse tanto así, pero en un plazo de 2 semanas a oncología médica. ¿Por qué? Porque en 2 semanas una laparoscopía ya las heridas todas están cerradas y el catéter se puede usar, la verdad, desde que se egrese. Y se refiere más o menos en un mes a cirugía general. Eso es como decir un double check, nada más para asegurarse de que el paciente ya esté en control en oncología. Ya sabemos que el paciente que va para perioperatorio va a estar en quimioterapia por generalmente un par de meses y después va a regresar a nosotros, pero sí tenemos que asegurarnos de que ese paciente ya esté en tratamiento y que no vaya a quedar en el aire. En cuanto al paciente paliativo, bueno, pues ya vimos cuáles son los pacientes paliativos. En esto
es indispensable, siempre que sea posible, la histología de las metástasis. Obviamente, si es un procedimiento pues, que va a poner en riesgo al paciente o así, no se hace, pero por ejemplo, si se dictamina un ganglio de Virchow, que se puede perfectamente hacer un BAF, el paciente que tuvimos recientemente que tenía unos nódulos subcutáneos, se le hizo un truco, ya se tenía la histología. Pacientes con ascitis, que le puede hacer una paracentesis y una toma de citología del líquido. Todo lo que no eventualmente vaya a ser muy, digamos, invasivo para el paciente, es recomendado hacerlo. Que oncología médica lo vea para ver si va a requerir un portacat. Esto es muy importante porque a veces hay pacientes que la verdad los mismos oncólogos médicos ni siquiera lo ven en condiciones para recibir tratamiento. Entonces, no ha pasado pocas veces que se pone un catéter porque uno tiene como muchas ganas de ayudar y todo, le pone el catéter y resulta que el paciente ni siquiera le van a dar tratamiento citotóxico. Entonces, se desperdició el catéter, el tiempo en sala y además el daño que se le hace al paciente, ¿verdad? Entonces, sí es indispensable que sea valorado por oncología médica y que ellos den el visto bueno para recibir tratamiento. Como les dije, no todos los pacientes que sean paliativos es que nosotros no los vamos a operar, ¿no? Muchas veces hay que hacerle una vía de alimentación, ¿verdad? Nosotros sí no apoyamos el hecho de realizar las yeyunostomías de alimentación. Ya hemos visto con el seguimiento que tenemos de esos pacientes que la verdad el beneficio que tienen no es adecuado. Por eso pongo asegurar una vía de alimentación y no digo otra cosa. Hay pacientes que se benefician más eventualmente de un stent, ¿verdad? Si el manejo es completamente paliativo. Hay otros pacientes que eventualmente pues tienen una condición que les permite hacer una derivación gástrica, ¿verdad? Y hay pacientes que no se permite, pues la verdad, hacer ninguna de las cosas y que la verdad la condición clínica de ellos básicamente habla de un muy mal pronóstico a corto plazo, pues en esos pacientes nosotros no estamos recomendando hacer una yeyunostomía de alimentación. No tiene buenos resultados y eso no le da calidad de vida al paciente. Como les dije antes, los pacientes que tengan enfermedad metastásica y que tengan un sangrado importante, le damos el uso de la radioterapia hemostática. Son 3 sesiones de radioterapia las que se le dan y es bastante efectiva para este fin. Ahora contamos con una radioterapeuta en el hospital y entonces eso nos hace que sea un poquito de ellas muy anuente ayudar y que sea un poquito más fácil hacer la coordinación de esto. En varias ocasiones hemos tenido pacientes que, además de su cáncer gástrico, tienen asociado una invasión propiamente de la vía biliar. Acuérdense que en el paciente paliativo, pues lo único que eventualmente se ha demostrado que lo vaya a beneficiar es el uso de quimioterapia. No se puede recibir quimioterapia con una bilirrubina superior a 5. Entonces, si el paciente tiene asociada ictericia, se tiene que derivar esa vía biliar. ¿Cómo? Pues como sea posible, idealmente endoscópicamente, o si no, percutáneamente, pero tiene que asegurarse que la vía biliar esté drenada. Y pues como les digo, las referencias, ¿a dónde? Evidentemente al Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos. A oncología médica, sí, cuando ellos lo valoraron, deciden que se le va a dar tratamiento citotóxico, porque a veces lo refieren y después nos reclaman de que porque lo recibieron, si hay una nota en el expediente que dice que el paciente no se beneficia. Y a cirugía general única y exclusivamente cuando se les ha hecho algún tipo de intervención, dícese una derivación gastroentérica o alguna otra cosa, ¿verdad? Si es un paciente en el que no hay ningún tipo de intervención quirúrgica que se haya hecho, pues ese, obviamente nada más se referiría a cuidados paliativos. ¿Ok? Y eso después de todo ese tiempo fue básicamente lo que les quería compartir. No sé si tienen dudas o alguna pregunta o algún comentario al respecto. Diana, Sí. María José levantó la mano. Ah, bueno, dele. Es que yo aquí no... Sí, yo sé. Jeje. Doc, yo en Sí. realidad tengo 2 preguntas. Yo sé que, digamos, que el Voltaren es el que nos dijo que estaba más asociado con riesgo de que eventualmente haya fuga de anastomosis, pero Ajá. con los demás AINES, ¿cuál es el que menos riesgo tiene? ¿Tiene que ver en cuenta que sean selectivos o no selectivos?
más o menos cómo funciona eso. Sí, se habla que evidentemente los selectivos tienen mucho menos riesgo, ¿verdad? Pero digamos, propiamente, el único que se ha visto como tal, así, y que sí sea, digamos, todavía se continúa mencionando en varios estudios, es el Voltaren específicamente. Ok. Digamos, no así de otros, ¿verdad? El más estudiado y todo, y que se continúa con esa, digamos, ese problema, ¿verdad? Es el Voltaren propiamente. Ok. Y tiene como algún tiempo estimado en el que se puede comenzar a utilizar en caso de que sea necesario por sintomatología del paciente, digamos, no sé, que una semana después, cuando ya estamos seguros de que no va a haber ninguna... Ah, no, sí, digamos, en ese momento no va a haber problema, es como en el perioperatorio, el posoperatorio cercano. Igual, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre los de anestesia le ponen una dosis transoperatoria, es una cosa que ellos tienen. No es una dosis o dos dosis, no van a dar problema, es el uso continuo por más de 3 días, más o menos, una cosa así. Ok. Igual yo creo que el Voltaren, o sea, digamos, habiendo metamizol a la mano, es mucho mejor analgésico que el Voltaren. Entonces, la verdad, además de si pensamos en la vía de administración, ¿verdad? O sea, una inyección intramuscular en un paciente pues recién operado tampoco es como lo más cómodo, ¿verdad? Para el paciente y hay que pensar también en eso, ¿verdad? Ok. De hecho, Y, me parece que si, perdón, si quisiéramos como ayudar, digamos, en ese caso el paciente, lo ideal sería pues tener el paracetamol la intravenoso, paracónica. ¿no? Ajá. Exactamente, la paracónica es un medicamento genial, digamos, tiene súper buena, hace muy buena analgesia, ¿verdad? Es súper bien tolerado, la verdad es que es muy bueno y digamos, no es más si se compra, digamos, a nivel de la caja, sería una cosa sería hasta súper barato, ¿verdad? Porque con las cantidades que se compran, ¿verdad? Ujú. Ok. Gracias, Doc. Y una pregunta, con lo de la PCR al tercer día, que yo sé que lo usamos como para marcador de fuga, exactamente cuál es el mecanismo de acción que sea justamente el tercer día, que es el que se utiliza de parámetro. Hay varios artículos que usan, algunos usan el tercer día, el tercer y quinto día, que es, digamos, lo que nosotros más o menos hacemos. Lo que pasa es que gracias a Dios al quinto casi nunca están los pacientes internados. Y otros lo usan, en este leí el primero, el cuarto y el séptimo, digamos, una cosa así. Eso no es como tan, digamos, nosotros básicamente lo hemos usado el tercero y usamos digamos, el threshold de 21, ¿verdad? Pero eso, básicamente lo que habla más es como de inflamación, ¿verdad? Y por eso, digamos, eventualmente alguna gente dice no hacerlo, como te digo, alguna gente lo hace en el posoperatorio 1, pero en el 1 todavía está todo el trauma quirúrgico y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, eventualmente, digamos, no es tan fidedigno de que es que hay un problema, sino que es que hay un posoperatorio muy reciente, ¿verdad? Entonces, no es como que dicen que no sirva, pero dicen que tal vez, digamos, una elevación en el posoperatorio 1 no es que habla propiamente de que haya algún problema, sino como que, de que es un posoperatorio reciente, ¿verdad? Es esperable que se eleve algo. Ya para un posoperatorio 3 días, 3, 4 días, ¿verdad? Ya pues debería irse prácticamente normalizando porque si las cosas van bien, ¿verdad? Que eso es lo Ok, otro, para eso se hace. Si las cosas no van bien, entonces no se va eventualmente a normalizar, ¿verdad? ok, gracias. Diana, Kevin. Ujú. Hola, Doc, bueno, muchas gracias por el tiempo y la clase. Eh, Quería hacer una pregunta con respecto a la curva de aprendizaje. ¿Cuáles son más o menos los casos que se propone se deben de realizar de cáncer temprano laparoscópicos para poder después iniciar a hacer gastrectomía laparoscópica de estadios avanzados? Y eh, otra pregunta con respecto a eso mismo es cuál va a ser la línea del servicio, porque sé que el doctor Rodríguez ha hecho varias disecciones endoscópicas, Ujú. que de hecho mañana tiene una, y si se va a tratar de hacer más, seguir con las disecciones endoscópicas o tratar de empezar a operar cáncer gástrico laparoscópico tempranos. Ok.
tal vez te respondo primero la segunda. Las indicaciones de disección endoscópica son muy claras, ¿verdad? Entonces tiene que ser un T1A. Ya un T1B no tiene indicación de disección endoscópica, ¿verdad? Bueno, además de que además tiene que ser un bien, o si acaso, creo que máximo moderadamente diferenciado, un poco diferenciado, ya no tiene indicación de resecar endoscópicamente. Em, Tienen que ser lesiones pequeñas, creo que no más de 3 centímetros, ¿verdad? Entonces sí son como bastante, o sea, y él, digamos, sí está trabajando en las guías de hacer los criterios y todas las indicaciones para hacer en esos pacientes. En los pacientes que están seleccionados y todo, pues obviamente se van a beneficiar de una disección endoscópica. Y sí, ya él en conjunto con Gastro ha hecho varias y pues han tenido en varios buenos resultados, ¿verdad? Siempre cuando se empieza la curva hay algunos casos en que eventualmente no se comportan tan bien, pero creo que en los últimos que se han hecho sí han tenido pues bastante buenos resultados. ¿Cuántas gastrectomías? Bueno, se habla de que para distales se tiene que tener al menos 40, bueno, se habla y está en los artículos, ¿verdad? 40 gastrectomías distales por cáncer gástrico temprano laparoscópicas, ¿verdad? Y para totales el número es 100, ¿ok? 100 gastrectomías totales de cáncer gástrico temprano. Esto es una cosa, digamos, cuando uno lee, para mí la literatura oriental, ¿verdad? Es la ideal para todo lo que es cáncer gástrico, o sea, digamos, Occidente no tiene tanto volumen, no tiene tanta experiencia, no tiene Una será el tan buena... CRV, bueno. Sí, claro, muy bueno. Me encanta, ¿no? Sí, entonces, Sorry. ese es el problema, ¿verdad? Y ellos, de hecho, básicamente dicen que tenemos que tener en cuenta los pacientes de nosotros, ¿verdad? Los pacientes de nosotros no son como los pacientes, hola, doc. ¿Qué tal? Los pacientes de nosotros, desgraciadamente, no son como los pacientes asiáticos. Si ustedes se ponen a ver en los estudios que se presentan, ¿verdad? Y las características de los pacientes, pues ninguno sobrepasa un 24 de índice de masa corporal, ¿verdad? O alguna cosa así. Ustedes han visto nuestros pacientes, o sea, ¿no? Yo he operado pacientes con síndrome pilórico con índice en 43, he operado pacientes post-FLOT, que es un esquema súper tóxico, ¿verdad? Con índice 38, o sea, los pacientes occidentales no son los ideales para muchos de estos procedimientos, ¿verdad? Por eso también es tan importante la parte de la curva, ¿verdad? Porque hay gente que sí eventualmente tiene mucho más experiencia. Digamos, aquí en el país, de los que tienen más experiencia son en el Hospital México, ¿verdad? Que están haciendo ya de hace años el doctor, creo que son Murillo y Trujillo, ellos ya llevan bastantes años haciendo gastrectomías, ellos sí hacen para todo tipo, temprano, avanzado, pero digamos, ellos sí ya llevan bastantes casos, ¿verdad? Entonces, eso los acompaña a sus resultados, ¿verdad? En nuestro servicio, el doctor Suárez también, él pues tiene mucha experiencia en cirugía laparoscópica y tiene también experiencia en gastrectomía laparoscópica y entonces, él eventualmente pues sí ha hecho algún caso, ¿verdad? Y esto, pero digamos, el resto la verdad no la tenemos. El plan desde ahora y cualquier, como lo puse ahí en la diapositiva, es que cualquier paciente que tenga enfermedad, o sea, un cáncer gástrico temprano, que no sea, porque también para endoscopía, digamos, tienen que estar en ciertas localizaciones, ¿verdad? Cuando están en alguna parte del estómago, propiamente en la cara anterior o así, no es tan fácil hacer la disección endoscópica, entonces esos eventualmente perfectamente podrían ser para laparoscopía, para cirugía laparoscópica, para gastrectomía laparoscópica. Y pues sí, el plan es que una vez que se tenga más experiencia, pues inclusive se puede explorar hasta hacer en los más avanzados, ¿verdad? Pero sí, digamos, lo que sí tiene que quedar claro es que la seguridad oncológica al paciente tiene que mantenerse. Eso sí, sea lo que sea o sea, en cualquier procedimiento que se le vaya a ofrecer.
Y la otra cosa es que, por eso hablé, digamos, de las incisiones pequeñas, ¿verdad? ¿No? Uno de los problemas eventualmente de la cirugía abierta es la probabilidad de hernias. Sí hemos tenido varias hernias incisionales en pacientes de gastrectomía abierta, ¿verdad? Pero igual, en la laparoscópica también hay que hacerle eventualmente una incisión para extraer la pieza, ¿verdad? Y tampoco puede ser una incisión muy pequeña porque la pieza no puede venir toda, digamos, aplastada, ¿verdad? Tiene que ser una incisión adecuada para poder extraer con facilidad la pieza quirúrgica. Y la otra cosa es que, pues, gracias a Dios, en los últimos años, me parece, hemos tenido bastantes buenos resultados con las gastrectomías, ¿verdad? En general, nuestros pacientes se van pues al postoperatorio 4 prácticamente todos. Entonces yo siento que eso mismo tendremos que asegurárselos con la gastrectomía laparoscópica, ¿verdad? O sea, no podemos, por cambiar de técnica en algunos casos, ¿verdad? Devolvernos, digamos, a tener más morbilidad que la que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta, o sea, que tener en cuenta que estamos tratando un cáncer, o sea, es un paciente que tiene que salir bien y todavía le falta un camino cuando le falta terminar el tratamiento adyuvante, ¿verdad? Y que lo más importante es pues su vida, ¿verdad? Entonces, son varias cosas como que hay que sopesar, pero sí la tendencia del servicio va a ser a empezar a hacer gastrectomía laparoscópica para tempranos. Eso es lo que queremos. Desgraciadamente, últimamente hemos tenido como mala suerte en ese sentido porque nos están llegando muy avanzados. Y también pues, estamos como en un pleitillo ahí un poco en el sentido con gastro, porque ellos están queriendo hacer su curva de disecciones y nosotros queremos hacer los de gastrectomías laparoscópicas de tempranos, entonces es como difícil, pero en eso estamos. Muy bien, Doc. Muchas gracias. Diana Michelle puso, muchas gracias, doctora. Ya hay paracónica en la caja, los asistentes de cirugía general pueden indicarlo. Ay, qué bueno, sí, ella me mandó algo aquí pero qué bueno, eso sí me parece súper bueno, porque la verdad es, muchas veces cuando uno pasa a visita ve que el paciente lo tiene siempre todavía con Voltaren y Tramal, o sea, hasta los que están antes de operar y todo, y eso es una analgesia subóptima, ¿verdad? Y misteriosamente el paciente siempre está con náuseas, siempre se siente mal, o sea, si hay otras opciones, ¿verdad? Hay que usar las opciones que son más útiles, ¿verdad? No es porque el asistente tiene que hacer la recetica, ¿verdad? De toda la vida, entonces... pero el paciente no puede estar con una analgesia subóptima nada más porque no tenemos la receta. No sé. Pero qué dicha, qué buena noticia. ¿Alguien más? Está en silencio. No, bueno, yo, perdón por las dos Sí, no, tranquila. interrupciones, pero muchas gracias porque un poquillo más grandes ya hemos aprendido a lo largo de estos años de entrar a gastrectomías con ustedes y bueno, creo que es fundamental de saber manejar a los pacientes tanto en salón como en sala de operaciones. Entonces me parece muy útil la charla y sí, ojalá que vayamos a eso de hacer más gastrectomías laparoscópicas y ahora que yo estoy en Cartago me he dado cuenta de la importancia de la detección del cáncer gástrico temprano y la funcionalidad de hacer ISD y otros tipos de técnicas que previenen realizar una cirugía más invasiva. Y me hacen falta. Oh. Tal vez hoy nos podamos ver los casos ahí. ¿Cómo dice Kevin? Digamos, la parte que vos decís, la detección temprana, esa es la clave, ¿verdad? O sea, es la clave para todo. Es la clave para tener buenos resultados, para eventualmente poder hacer cirugías menos invasivas para todo y evidentemente para la sobrevida del paciente. O sea, nada se va a comparar a hacer detección temprana. Eso es fundamental. Sí, que es algo que no se da mucho aquí porque la mayoría de cáncer gástrico en Costa Rica se diagnostica de una manera avanzada. Entonces, tal vez poder aplicar eso en la población que le corresponde Calderón Guardia para hacer diagnóstico más temprano, eventualmente. Se está tratando de hacer hay un grupo, digamos, encabezado por el doctor Falla de oncología quirúrgica que está tratando a nivel central de hacer
un poco de esto como de detección temprana. Ellos tienen la clínica de mama que funcionó muy bien para la parte de detección temprana y quieren hacer algo similar para la parte de tubo digestivo, tanto alto como bajo. Se está como hablando y tratando de ver cómo se instaura, pero bueno, digamos, se está en eso. Va lento, pero bueno, por lo menos es algo que ya se está haciendo, que ya se quiere poner en práctica, ¿verdad? Ah, buenísimo, no sabía. Qué éxito. Participen los que levantaron la manita como quieran. Buenas, Doc, muchas gracias por la charla. Mi duda es, en los pacientes que reciben la perioperatoria, usualmente ¿en cuánto tiempo vuelven para poder operarlos? Ellos reciben 4 ciclos. Eso generalmente dura como unos 2 meses, más o menos. Nosotros tenemos lo que se le dice al paciente es que se le deja una cita abierta y aunque inclusive hemos tenido pacientes que hemos manejado, bueno, los manejamos muy bien en conjunto con oncología médica y ellos, como te digo, la clave es explicarle muy bien al paciente. Pero igual los oncólogos médicos ya también saben que en el momento que están en el último ciclo, nos envían una referencia con el paciente diciendo está terminando el último ciclo, se envía para valoración. Acordémonos que posterior a la terapia perioperatoria hay de 4 a 6 semanas para hacer la cirugía. Entonces tampoco es como que el paciente termina la terapia y tiene que ir a operar en ese mismo momento, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo más o menos y lo que estamos haciendo es mandar a internar al paciente más o menos en la semana 4 después de que haya terminado eso ahora, como les digo, que siempre hay que internarlos. El plan, si no, es más o menos en la semana 4 hay que hacer siempre un restadiaje, ¿verdad? El restadiaje es fundamental porque eso es lo que nos va a decir cuál fue el resultado que tuvo y la respuesta que tuvo al tratamiento perioperatorio, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque si el paciente progresa, pues ya no estaría indicada la cirugía, ¿verdad? Cuando hay duda, pues eventualmente se hace porque a veces la parte de resecabilidad no se puede ver, pero si es una progresión muy clara, pues el paciente iría a quimioterapia paliativa, ¿verdad? Ya no se haría intento quirúrgico. Y si lo ideal, que es lo que uno espera, que el paciente responda, ¿verdad? Entonces el paciente ya se le puede programar la cirugía, digamos, generalmente se restaría en esa semana 4 y la cirugía se haría entre las 5 y las 6. Gracias, Doc. Uh-huh. Y después el paciente va para más quimio, ¿verdad? Eso también a veces no les gusta mucho recordarlo, pero sí. Lo que pasa es que al principio se recibe como el 75% de la quimio. Se hace la cirugía y luego el 25%. Hay que decirle que lo que falta, la verdad, no es mucho, pero sí es importante. Doctora, ahora que hemos visto que llegan bastantes pacientes a emergencias, que se les inicia la nutrición parenteral, más o menos, ¿cuánto tiempo es lo que ya se ha establecido, la recomendación que se les de la nutrición antes de pensar en hacer una intervención quirúrgica? Eso más de tiempo depende mucho de la condición del paciente y del estado nutricional. O sea, la nutrición parenteral, pese a que no es la ideal, sí mejora la condición nutricional del paciente, ¿verdad? Siempre, obviamente, una nutrición enteral de cualquier tipo es mejor que una parenteral, pero no quiere decir que la parenteral no nos ayude a mejorar la condición nutricional de un paciente. Entonces, más que tiempo va a depender del resultado de los exámenes y de cómo se vaya optimizando los niveles, principalmente de prealbúmina, ¿verdad? Porque acordémonos que el CONUT vale, digamos, en un inicio, pero no es como que se va a seguir haciendo CONUT de control, ¿verdad? El que más nos ayuda es eventualmente esto de los niveles de prealbúmina, ¿verdad? Para ver cuál es la respuesta que ha tenido el paciente, ¿verdad? Entonces, no es tanto tiempo como de exámenes de laboratorio, básicamente. En esos pacientes, porque sí he notado más o menos que cuando tenemos una prealbúmina que más o menos ya
alcance los niveles que, que queríamos, hacemos la hoja o se toma la decisión de operar, se espera que haya, no sé, 2 valores de bilirrubina estables, que se haya mantenido, o ya con tener uno adecuado se puede tomar la decisión y no va a tener ninguna repercusión en el paciente. Bueno, con tener uno adecuado ya debería, por lo menos el paciente estar de mejor que como cuando llegó. O sea, evidentemente sabemos que es un paciente que ya tiene un problema, ¿verdad? O sea, ya es un paciente que no podemos optimizar como nos gustaría, ¿verdad? Tenemos comprometida la vía enteral y entonces eso siempre pues, va en detrimento, ¿verdad? De la parte nutricional. Pero teniendo un nivel de prealbúmina pues adecuado, ¿verdad? Entonces, con un solo nivel sería suficiente para llevarlo a sala de operaciones. Lo que sabemos que se ocupa es derivarlo para poder usar otra vez la vía enteral, o sea, ese es el plan, ¿verdad? Y como les digo, la verdad, en pacientes que tienen muy, muy mal estado general, ¿verdad? Que están muy comprometidos por la neoplasia, nosotros no vemos, y en los casos que hemos tenido, la verdad, ya es como bastantillo tiempo, no hemos visto beneficio de hacer una yeyonostomía de alimentación. Eso es una cosa súper mórbida, ese paciente no va a tener calidad de vida del todo y muchas veces pues termina adelantándose la muerte por problemas justamente relacionados con la yeyonostomía. Hacen fugas, hacen sepsis intraabdominales, es muy difícil, ¿verdad? Y si hay que tener algo en cuenta en el paciente que vaya a ser con intención paliativa, ¿verdad? Es que justamente se tiene que lograr, o sea, la intención es que el paciente pueda irse lo antes posible para la casa, ¿verdad? Lograr coordinar con cuidados paliativos un soporte domiciliar y que el paciente esté en la casa, ¿verdad? O sea, recientemente tuvimos un caso de un señor que por su ECOG no pudimos operarlo, ¿verdad? Era un señor de 92 años, pero con múltiples comorbilidades que tanto geriatría como cardiología dijeron que el riesgo era elevadísimo, pero que se conversó con la familia, ellos dijeron, sí, estamos de acuerdo, no queremos que se someta a la cirugía, pero lo teníamos en el servicio con una bomba de insulina, ¿verdad? Ah, sí. No somos como muy consecuentes, o sea, señor, no le vamos a poder hacer nada por su cáncer gástrico, pues lo vamos a tener aquí hasta que la azúcar esté bien. O sea, no tiene sentido, digamos. El paciente lo que ocupa es estar en su casa, tranquilo, con sus cosas, por el tiempo que Dios le permita, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser un poco consecuentes en ese sentido, ¿verdad? O sea, si es un paciente que se va a abordar de forma paliativa, pues tenemos que hacer lo suficiente y lo más cómodo para el paciente para que pueda irse tempranamente a su casa, ¿verdad? Ok. Gracias, Doc. Claro. Bueno, no sé si yo creo que ya estamos como cerca de que se agote el tiempo del Zoom. Yo tengo una última pregunta. En un paciente que tiene síndrome pilórico, que es candidato para colocarle un stent, o sea, y que clasificaría para perioperatoria, ¿se le puede dar o es mejor operarlo de El entrada? problema con los stent y la perioperatoria es que les aumenta el riesgo de perforación durante el tratamiento. Ah, ok. Entonces, sí, digamos, se puede, y lo hemos comentado con oncología médica, pero sí hay un poquito de riesgo en ese sentido. Y sería lo ideal, porque acuérdense que lo ideal es que el paciente tenga lo mínimo necesario, ¿verdad? Pero el problema sería eso. Ok, perfecto. No sé, la doctora Araya, la dueña de esto. Es la UCR, yo no. Básicamente mi punto con pues como digo, guías de manejo es como para que no esté tanto esa disyuntiva de qué hacemos con este paciente, ¿verdad? O a veces han llegado pacientes que están en un ECOG terrible y que los traen para la paroscopía y colocación de catéter. Y yo digo, o sea, este paciente no o sea, no se le va a poder dar perioperatoria, está demasiado mal, digamos. Si con suerte aguanta una gastrectomía, habría que entrar con gastrectomía de entrada, pero digamos, eso es como para estandarizarlo más y para que todo el mundo sepa, digamos, qué es lo que hay que hacer apenas, no importa si el paciente entra un viernes, un sábado, un lunes, o sea, que todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer. Y me parece, bueno, no sé si
claro, pero me parece que el plan era ese, o sea, que quedara bastante claro. Porque al final, ¿qué iba a pasar con ¿Y las por qué sesiones pusieron de a cáncer Limón de gástrico? Ah, por eso. ¿Con qué? Yo estoy hablando con la doctora Cero. No, al final que se iba a empezar a implementar una sesión de cáncer gástrico en el hospital. Y es diagnóstico. Nos ha costado mucho con la oncología médica. Dicen que ahora hay un nuevo oncólogo, entonces que tal vez parece que nos van a dar, pero la verdad es que por lo menos el doctor Rodríguez y yo decidimos que vamos a hacer ya una sesión, que sean nosotros comentando los casos del internados en el servicio y que después se vayan como uniendo, ¿verdad? Los que sea. Yo voy a hablar otra vez, pero la verdad, o sea, no les miento, tengo 2 años de estar en conversaciones con la doctora Alfaro, porque inicialmente estaba la doctora Morales, que no, que como ya se iba, entonces que esperáramos a cuando ella asumiera la jefatura, luego ya ella asumió la jefatura y luego, de la verdad no he tenido como éxito en ese sentido. Ellos son súper colaboradores, pero lo que pasa es que yo sí entiendo que, digamos, sacar a alguien, decir 1 hora para una sesión es como, ellos tienen que modificar las agendas y todas esas cosas, entonces tal vez este doctor nuevo que acaba de llegar, que tal vez no tenga la agenda como muy complicada, puede que, y me dicen que él pues ha estado muy en contacto con esto de cáncer gástrico y todo eso, entonces es una opción, vamos a valorarlo con él, pero si no de momento, por lo menos nosotros la parte de... Igual acuérdense que en el servicio, o sea, a ver, en el hospital no solo cirugía general opera cáncer gástrico, ¿verdad? También obviamente lo opera onco, pero también ellos, no sé, están como muy cómodos presentando todo en la sesión de los martes, pero yo siento que esa sesión es demasiado arcaica, o sea, eso no, usted no puede llegar a una sesión un día por la tarde a presentar todos los casos del servicio, de todos los servicios del hospital, o sea, eso no está bien, digamos, lo que se hace en todo el mundo son hacer clínicas de cada patología. Entonces en eso estamos, pero ya les vamos a informar el día que decidimos. Bueno, y parte de esto para ustedes era que la doctora Otero les pudiera explicar todo lo que no viene en los libros, ¿verdad? Porque como ella bien se los explicó, para cáncer gástrico ustedes pueden leer que todo está ahí, ¿verdad? Eso no se ha modificado actualmente, que yo sepa. Entonces, toda esa parte de la fisiopatología, cómo pasa todo, sigue estando ahí, pero no viene en ningún manual cómo de verdad uno tiene que manejar y eso es el día a día, ¿verdad? Entonces ustedes ya se van a sentir más afianzados, con más libertad y decir, bueno, este paciente vino así y usted, o así o así, y ustedes pueden ya producir y practicar, y si ese es su servicio, entonces usted lo maneja así, así. Entonces es prácticamente para darles a ustedes herramientas de cómo poder manejarse, ¿verdad? Si en el futuro próximo, ¿verdad? Como tenemos a Kevin y a Fabi, les toque manejar a ellos, ¿verdad? Entonces, nada más que todos van en su periodo, ¿verdad? Yo sé que tal vez para los más chiquitines, al principio tal vez un poquillo enredado, ¿verdad? Porque tal vez todavía no se han adentrado mucho a la parte teórica de la enfermedad, ¿verdad? Pero ya obviamente han tenido contacto porque es parte para poder entrar, tener que estudiar toda esta patología. Pero es para eso, para darles herramientas y que se puedan defender en donde sea que estén. Esto les va a servir para la vida. Sí, yo básicamente, digamos, el plan de hacer esto como unas guías y todo era como para, porque siempre pasa, o sea, siempre pasa que dependiendo de quién pase visita, dice que se haga una cosa o que se haga la otra, y la verdad es que eso no debería ser. Lo ideal es que las cosas estén escritas y se haga siempre lo mismo. Evidentemente, pues si hay cambios, ¿verdad? Nosotros sí, básicamente esto está basado en lo que son, pues, guías de ERAS, ¿verdad? Para gastrectomía, NCCN y las guías de ESMO, ¿verdad? Que son las europeas, en básicamente las partes de perioperatorio y todo esto, ¿verdad? Algunas cosas pues sí se han tenido que cambiar propiamente por a nivel, digamos, local, digamos, pero pues se ha querido hacer como lo más apegado a eso y digamos, basado en evidencia, ¿verdad? No es antojadizo que nosotros pues eso, queramos implementar eras, queramos hacer todo esto de movilización temprana, alimentación temprana, eso no es antojadizo, es que ya está muy demostrado, o sea, eras comenzó en los 90, digamos, no es como que,
no es como que es una cosa nueva, la verdad es que más bien, no sé, siento que a veces nos hemos pues quedado mucho, ¿verdad? Y siento que, bueno, tampoco está mal, o sea, lo que pasa es que hay que agarrar lo bueno, digamos. Esto de los índices de hemoglobina, ¿verdad? De lograr índices de 13 y todo esto, o sea, eso es sumamente importante y hemos tenido aportes muy valiosos, digamos, del servicio de anestesia. Todo esto comenzó con Franklin Dawkins, que nos trajo pues esa presentación de lo de la parte de evitar transfusiones innecesarias y todo esto. Entonces, creo que nos hemos ido beneficiando mucho de la parte de todo esto de ERAS. Nos ayudó el doctor Sánchez Suen, que él es, bueno, ustedes todos lo conocen, ¿verdad? Tiene un montón de información de eso, ¿verdad? Y es siempre muy anuente a colaborar con todas las personas que se le acercan, ¿verdad? Entonces, digo, básicamente era hacer como un resumen así, como yo les digo, o sea, ustedes en cualquier libro pueden encontrar de qué es el cáncer gástrico y cómo son el estadiaje y esas cosas, pero tal vez para ponerlo más en práctica es como creo yo que tal vez esto les ayude, básicamente. Doctor Araya. Ya, a menos que alguien quiera decir algo más, creo que ya estamos. Muchas gracias, Doc. Claro, con gusto. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao.